Vamos a ver 7 versículos el día de hoy que en mi apreciación agrupan un tema particular y es sobre la integridad. Vamos a ver los versículos y los exponemos con el favor de Dios. Proverbios 20, versículo 6 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Versículo 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Lo mismo dice el versículo 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. El versículo 11 dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Y versículo 14: el que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Oremos. Señor, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Te pedimos, por favor, que nos ayudes mientras consideramos estos versículos que nos hablan de este tema importante sobre la integridad. En el nombre de Jesús, te pedimos tu bendición. Amén. Por supuesto, lo que estos 7 versículos dicen no es todo lo que se tiene que decir sobre la integridad, pero manteniéndonos en que en estas, desde hoy y un par de semanas más, veremos el Proverbios 20, vamos a ver lo que estos versículos nos dicen acerca de esta virtud tan importante que cada cristiano, por supuesto, debe lucir. Un diccionario define o dice que sinónimos de la palabra integridad son honradez, rectitud, moralidad. Este es interesante, virginidad y castidad, entre las palabras que son sinónimos de la palabra integridad. Inclusive en el Noah Webster, en su edición de 1828, definió integridad así: es cada acción que es inmoral. Cada acción es inmoral si se opone a los preceptos divinos o si es contrario a las obligaciones que cada hombre tiene con los demás. Es un diccionario secular. En su primera edición en el siglo XIX. Ediciones posteriores del mismo diccionario terminaron cambiando también la definición, adoptándola a lo que la sociedad, sea que se encuentre esta, defina que es bueno y que es malo. Es decir, la sociedad en general cambia los preceptos o la objetividad para definir qué es integridad. Nosotros, por supuesto, no debemos cambiar al ritmo del mundo. Hay una verdad que es inmutable y es la palabra del Señor. Amén. Por eso, según de Corintios, Pablo dijo en el capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que de quien seremos juzgados es a nuestro Señor, y por supuesto Él nos evaluará según el estándar fijo y objetivo, la verdad inmutable de su palabra. En contraste, vivimos dentro de un mundo que está lleno de concesiones, en una sociedad que ha abandonado los parámetros morales y los principios fijos a conveniencia. Nosotros, hermanos, lamentablemente, viviendo en este mundo, algunas personas, algunos cristianos creen que pueden adoptar la manera de pensar del mundo. Y en todas las esferas pareciera que uno debe ser cristiano en la iglesia, pero una vez que sale de aquí, uno puede cambiar según, tú sabes, en el ambiente que esté, sea en lo político, sea en lo empresarial, en lo deportivo, en área que sea.
si uno o las personas creen que se pueden salir con la suya sin ser íntegros y creer que va a salir ileso del juicio de Dios. Pero una de las cosas que también hace esta sociedad es que está totalmente entregada o obsesionada en proyectar una imagen que no es. Las personas corren, gastan, se esfuerzan con tal de proyectar una imagen de que se es inteligente, que es hábil, que es muy atractivo, exitoso o fuerte. Y el cristiano lamentablemente puede cometer el error de también caer en esa carrera. Y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que proyectar esa imagen falsa. Por lograr eso, el hombre es capaz de ocultar información o datos, contando las cosas a medias, distorsionar las historias. ¿Por qué? Porque si yo cuento todo como es, no me voy a ver inteligente, atractivo, ¿verdad? Es fuerte. El mundo obsesionado con esa cuestión de la imagen distorsiona la verdad. No es íntegro. Nosotros debemos cuidarnos de ese espíritu. Un ejemplo en las escrituras acerca de esa actitud es el de Abraham, padre de la fe, por supuesto, procesado, discipulado, disciplinado por el Señor. Pero en un momento, cuando se vio una circunstancia que, ya va, si esta gente sabe que tú eres mi esposo, me van a matar a mí para quedarse contigo. Entonces vamos a hacer algo, vamos a decir algo. Tú eres mi hermano. Una verdad a media, porque él después dice, bueno, es que es mi hermana, es parienta, ¿verdad? Por allá, tercera, cuarta generación de mi papá. Entonces Abraham comprendió que él podía zafarse, hacer lo que él quisiera, distorsionando la realidad. Un problema que cuántos de nosotros podemos caer con tal de proyectar la imagen, lo que estamos hablando, esa falta de integridad y no decir completamente la verdad. El Señor, por supuesto, trabajó con Abraham en ese caso, porque al final lo que Moisés escribe no es la historia de Abraham, sino la historia del Dios de Abraham, que es lo más importante allí. Pero como habla Abraham, las personas están dispuestas a manipular, distorsionar u ocultar la verdad. Pero eso es algo que la Biblia condena tajantemente. La verdad a media es mentira, es falta de integridad, es un retrato falso, incompleto, no íntegro y sobre todo deshonra a Dios. Entonces es muy importante que comprendamos el valor de la integridad. Estos 7 versículos, como lo dije al principio, no dicen todo lo que tenemos, lo que Dios tiene que decir acerca de la integridad, pero por lo menos hoy nos vamos a quedar con lo que esto nos enseña. ¿Qué nos enseña hoy la sabiduría divina? Versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Es interesante cómo otras versiones traducen este versículo, nos dan más luz de cuál es el tema que está tratando o el principio en este versículo 6. Una versión dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? O sea, habla de esa persona que dice que mira, confía en mí completamente, tranquilo. Y Salomón pone un punto interesante. Es difícil conseguir una persona así, en quien confiar de verdad. Otra versión dice, hay muchos que presumen de leales, pero no se halla nadie en quien se pueda confiar. Digo, hermano, si usted ha sido objeto de que alguien lo ha timado, se ha burlado, o alguien se ha aprovechado de su confianza. Bueno, lamentablemente el proverbista o Salomón no está diciendo que está bien, sino está diciendo que es parte de este mundo caído, lamentablemente. Ojo, no está diciendo también para justificar, bueno, hermano, no pongas tu confianza en mí, pon en Dios. No, obviamente, como creyentes hemos sido transformados por el Evangelio para revertir
esa dirección de que alguien, ¿no? ¿En qué puedo confiar? Usted puede confiar en mí, hermano, hermana, porque por la gracia del Señor, yo no soy ya esa persona. Por la gracia del Señor. Otra versión, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien que sea digno de confianza? Por lo que entonces nos enseña este principio, que un hombre que juzga o que le encanta hablar de sus virtudes, no es una persona de confianza. No necesitamos más pruebas, dice un comentarista, de su falta de conocimiento de sí mismo. ¿Ha conocido a alguien que siempre habla de sus virtudes? Bueno, esa persona no se conoce bien a sí mismo. Y ojo, te promueves tanto que al final terminas decepcionando mucho más. Porque obviamente la Biblia dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Pero aquí lamentablemente se nos dice de hombres que están dispuestos a hablar de sí mismos, a proclamar su lealtad, su bondad, sus virtudes, pero realmente cuando los ves en la realidad, lamentablemente dejan que desear. En 2 de Reyes 10:31, Jehú, dice 10:31, Jehú no se cuidó de andar por el camino del Señor. Sin embargo, Jehú dijo en el 10:16, ven, mira mi celo por el Señor. Él proclamaba que tenía un celo grande, amor por Cristo. Y el Espíritu Santo inspira la temporada que dice, Jehú no andaba en los caminos del Señor. Absalón, conocemos la historia de ese hijo traidor de David. Mientras la traición obraba en su interior, ¿qué hacía Absalón? Robaba los corazones de la gente que le debía ser leal a su propio papá. Y él lo hacía con pretensiones de bondad. Él proclamaba su bondad. Él proclamaba su lealtad. Se puso en la puerta donde pasaba la gente y decía, ¿quién me diera que yo jugara la causa de esta pobre gente? No, allá en el palacio no hay nadie que te escuche. Y de esa forma, él proclamaba su bondad, pero realmente era era el más desleal de ese momento. Y el Señor Jesús habló de un fariseo que en el propio templo de Dios proclamó que era bueno. No soy como aquel o y lo otro. Dice un comentarista, cuídese que se sepa que fuimos los autores o por lo menos tuvimos parte considerable en alguna obra que pudiera enaltecer nuestro nombre. Muchas veces estamos muy dispuestos para tomar en buen agrado el crédito por lo que hacemos. Cuando como cristianos sabemos que toda virtud, toda gloria del Señor. Entonces, el punto, hermanos, es aprender de este principio que proclamar la propia bondad es ser autocomplaciente. Salomón era un observador preciso de la naturaleza humana y exclama casi que con desánimo, hombre fiel. No, eso no hay. Eso es Salomón mirando la condición de su sociedad. Quiere el Señor que no nos encuentre, que no se diga así de nosotros, sino que totalmente sea diferente. Amén, hermanos. Sea totalmente diferente con nosotros. Versículo 7, otro principio. Al contrario de lo que acabamos de ver ahorita, versículo 7, camina en su integridad el justo. ¿Y qué bendiciones hay para que él camine en integridad, hermano? Sus hijos son dichosos después de él. Yo le acabo de dar el muy mal ejemplo que dejó Abraham en cuanto a falta de integridad. Pero eso lo vemos en el capítulo 12, capítulo 13, cuando comienzan los trabajos del Señor con Abraham. Más adelante en su vida, Abraham ha aprendido, y entonces en Génesis 17, el Señor se le aparece y es como que confirmando el pacto, las promesas que le ha hecho, y le dice, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, dicen la Reina Valera. Otras versiones traducen también sé intachable o sé íntegro. Es decir, Abraham, mira,
yo estaba hablando en serio de las cosas que te he estado diciendo. Ahora de tu parte, muéstrame lealtad hacia mí. Y entonces, debido a que Abraham se arrepintió, dejó esa vida de falta de integridad y comenzó a vivir correctamente, hermano, no recibió la posteridad de Abraham la bendición que Dios le había prometido a él, Dios a él, porque definitivamente ellos recibieron las bendiciones. Es decir, que este principio también se cumplió en Abraham. Y me gusta que haya sido en Abraham, o que podemos traer a colación a Abraham, porque tenemos el ejemplo malo y el bueno. O mejor dicho, animador, motivador para nosotros. Si en algún momento fui una persona que no era íntegra, por la gracia de Cristo, por la misericordia de Cristo y por la renovación en el Espíritu Santo, ahora sí puedo ser un hombre íntegro o una mujer íntegra. De forma que si en el pasado alguien te puede acusar, tú puedes decir, bueno, tal vez es verdad, pero por la gracia de Dios ya no es así. Y podemos proclamar el Evangelio. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y así, hermanos, entonces poder recobrar la importancia de esta virtud. Siguiente versículo, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Salomón dijo que eso nadie lo podía decir en Primera de Reyes 8:46. Salomón dijo, porque no hay hombre que no peque. También David, el papá de Salomón, en el Salmo 51:5 dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En el Salmo 143 también se pronunció pidiéndole al Señor, no entre, Señor, en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es imposible, todos son pecadores. En Eclesiastés 7:20 Salomón vuelve a decir, ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y nunca peque. Y en 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Toda esa serie de versículos que acabamos de leer junto con el versículo 9 se cumplen en todos los seres humanos excepto uno, nuestro Señor Jesús, quien precisamente miró a sus más fieros adversarios y les preguntó en su cara, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie le pudo decir absolutamente nada, porque nuestro Señor sí es impecable. De manera que si de esta pregunta, ¿quién puede decir soy limpio? Nuestro Señor. Pero lo más importante, todo el que confía en Él es limpiado por su sangre. Ahí nuevamente tenemos el Evangelio. Si bien como en el Salmo que se dice, Señor, el Salmo 22, ¿quién podrá estar delante de tu monte? El limpio de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, el que es intachable. Obviamente todos nosotros estamos perdidos, hasta que nuestro Señor Jesús, puro y santo, cargando el pecado de todos nosotros, nos concede camino abierto al Padre. Que es lo importante, una verdad que estuvimos aprendiendo el domingo pasado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hecho pecado, declarado legalmente, no se olvide de eso. Declarado legalmente como pecador, pero no se introdujo nunca en su alma, en su cuerpo, el pecado. Pero así como él declarado legalmente pecador, a todo el que se une la fe a él, también es declarado por el mismo juez como justo. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Pero esa integridad también debe manifestarse, hermano, no solamente en como los conceptos y la claridad que tenemos de nosotros mismos, de conciencia de pecado, de consciente de nuestra inclinación, sino también de cómo nos manejamos en la vida. Y el versículo 10 y 23 nos muestra un ejemplo de cómo se manejan los hombres íntegros. Versículo 10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son
abominación a Jehová. Y el 23 prácticamente repite el versículo. La idea, abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. ¿Qué nos dice esto? Que el hombre íntegro es justo en sus negocios. Hermanos, qué mal la imagen, o qué equivocados estamos de decir que somos creyentes si para llevar a cabo nuestros negocios ocultamos, nos aprovechamos, distorsionamos, no decimos la verdad o no tratamos justamente. Todo hombre de integridad moral despreciará la violación flagrante de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Que como quieren que los hombres nos traten, así deben tratar ustedes a los hombres. Recuerden, hermanos, que en el Nuevo Testamento Pablo dijo que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Así que nosotros no simplemente, pero esta persona sí es incauta, me puedo aprovechar de él. Esta persona no sabe nada de lo que estamos hablando. Bueno, aquí lo puedo engañar. Eso, hermano, no es de un cristiano. Un cristiano ve por los bienes de su hermano también. Hermano, mira, esto no te está favoreciendo. Te voy a aclarar. Un hermano en Cristo ama a su hermano y también cuida sus posesiones. Versículo 11. Otro versículo. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Nuevamente, integridad. Ningún padre sabio pasará por alto las faltas pequeñas como si solo se tratara de un niño haciendo cosas infantiles. Si un niño es engañoso, pendenciero, obstinado, rebelde, egoísta, ¿cómo no vamos a buscar corregir la inclinación natural del corazón de ese hijo o de esa hija? Nosotros debemos simplemente esforzarnos en mostrarle la verdad, el evangelio en primer lugar, por supuesto, y que lo salve el Señor de su pecado, que lo convierta en un niño dócil, amante de la verdad, obediente, generoso, que sea un hombre o una mujer íntegra. Por último, el versículo 14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Salomón, cuando hablaba del peso falso y medida falsa es abominación a Dios, él puso el dedo en la iniquidad del vendedor. Pero aquí, como Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, pone ahora el dedo en la iniquidad y deja al desnudo al comprador. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Que uno también puede ser falto de integridad cuando va a comprar, diciéndole a la persona o al objeto, no, realmente es malo, no es tan bueno como dice, es inservible, buscando siempre rebajar el precio porque yo obviamente no, si supiera cuánto lo compré. Hermano, lo que nos dice este proverbio es que eso no es correcto. Usted puede, si quiere decir, no lo voy a comprar, no tengo el dinero para comprar, porque usted no está obligado a comprarle a un comerciante. Pero lo que no puede hacer es denigrar o desprestigiar el producto, y luego que se aparta, se alaba, como que una vez que lo compré en otro precio que no era, mira que yo soy muy inteligente, yo soy muy astuto. Lo que está diciendo el proverbista es que eso es falta de integridad. Falta de integridad. Así que, hermanos, tengamos cuidado en cómo nos manejamos, como vendedores o como compradores. Pero en síntesis, aquí en estos siete versículos hemos visto lo que este proverbio o estos 7 versículos nos hablan de la integridad. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Número 1, por supuesto, el Evangelio. Cristo murió en la cruz para justificarnos ante el Padre, para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad, si tú caes en convicción de que ha sido falta, que no eres íntegro. Bueno, recordamos que también por eso el Señor murió
nos perdona y nos lava. Pero también entender el Evangelio, hermanos, como hablábamos al principio, que buscamos distorsionar las cosas, las cambiamos, verdad a media, ocultamos información y todo eso con el pretexto o el propósito de proyectar la imagen que no somos. En el Evangelio y entendiendo nuestra posición en Cristo, también entendemos que somos libres de impresionar, somos libres de aparentar, somos libres de mentir, somos libres de falsificar, de distorsionar, somos libres de pecar. Somos libres para ser veraz y para ser 100% íntegros. Hombres y mujeres íntegros. Que en la cruz del Calvario, el poder que resucitó a Jesús también resucitará vuestros cuerpos mortales, dice Pablo. Somos libres del que dirán, de las apariencias, de las mentiras y de las verdades a medias. Seamos, hermanos, íntegros. También en el Evangelio entendemos y podemos comprender el temor de Dios. Génesis 39, 7 al 9, este es el suceso cuando la mujer de Potifar quería acostarse con José. Entre la respuesta de José, que es buenísima, que todos las leamos cuando quieran y mediten en ella, cuando José dice, no hay nadie mayor en esta casa que yo. Mi Señor no me reservó nada excepto a ti, que eres su mujer. Pero lo que continúa es lo impactante. ¿Cómo yo pecaría contra Dios? ¿Qué preservó a José para ser íntegro? El temor a Dios. El temor a Dios que fue alimentado por una relación genuina, continua y vibrante. José, puedo decir esto, usaba los medios de gracia que tenía disponibles para ese momento. Usaba los medios de gracia y estaba en otro país, por cierto. Cuando no me puede ver nadie, no había redes sociales. Pero eso alimentó su temor a Dios y lo hizo mantenerse alejado del pecado. Solución para la falta de integridad, temor a Dios. El Evangelio, temor a Dios. Y tercero, mantener límites. Mantener límites. Ahí es interesante como dice el versículo 21 del Proverbio 20, que dice, porque cuando habla de comercio, de comprar, de vender, de deslealtad, el versículo 21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Mantener límites es el caso, como dice alguien, de aprender el principio de la gratificación retardada. Que las cosas de valor e importancia se obtienen con sacrificio, esfuerzo y paciencia. Hermano, para la sociedad presente, esas tres palabras parecen groserías. ¿Cómo se obtienen las cosas? Con sacrificio, esfuerzo y paciencia. No podemos correr a satisfacer lo que se nos antoja. Debemos aprender a tener límites. No podemos correr apresuradamente a todo. Desde que somos muchachos, correr a darle todo lo que pide el muchacho o todo lo que espera. O tú o yo no podemos tener todo lo que queramos de una vez. Pueden ser cosas legítimas, pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas que realmente nos beneficiarán después. Por eso eso de la gratificación retardada, en ese sentido, está mal para el cristiano la lotería, la apuesta, porque quiere que un ingreso alto sin trabajar, dejado a la suerte, sin usar los medios que Dios dio, sacrificio, paciencia, esfuerzo. Y eso, hermanos, si no tenemos cuidado con esas cosas, nos vamos a ver bastante tentados a mentir, aparentar, proyectar la imagen que no es, en fin, a no ser personas íntegras. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesús nos perdone de ese pecado, nos lave, nos equipe. Y hermanos, por lo menos los de esta iglesia, mire, yo puedo decirle, ya uno está como aburrido de que no, en tal iglesia será tal cosa, pero tú no conoces a los hermanos de ahí.
Qué lástima que se dijera de nosotros eso. Qué gran mancha para el nombre de Jesucristo. Porque eso es lo importante al final, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos reconozcan como un profesional mañoso, como una persona mentirosa, que no es íntegra. Dios nos guarda. Amén. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Señor, por favor, con tu gracia y con tu poder, ayúdanos para que nuestras vidas expresen integridad en todos nuestros asuntos: matrimonio, paternidad, amigos, ocio, comercio, uso del dinero, todo, Señor, todo lo hagamos para gloria y honra tuya. Señor, cuando nos sintamos tentados, que tu temor esté en nuestras almas para que nos fortalezca y nos ayude a decir no al pecado. Guíenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.